buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo Facebook Live de vivasegurofasecolda.com. Estamos muy contentos de volver a conectarnos con todos nuestros seguidores. Hoy tenemos un tema muy importante. Les quiero presentar a Luis Eduardo Clavijo, nuestro vicepresidente jurídico, y quien les habla, Ingrid Vergara, que trataré de ser la voz de ustedes en esta conversación. El tema que tenemos hoy es fundamental, la protección al consumidor de seguros. Y hablaremos un poco primero de qué es eso, Luis Eduardo. Bueno, Ingrid, buenos días a todos los seguidores. Es un gusto estar acá con ustedes. Pues mira, el tema de la protección al consumidor es un tema fundamental. Yo quisiera comenzarlo con una frase de Bill Gates que dice que de los clientes más insatisfechos es de donde están las mayores fuentes de conocimiento. Y es un tema definitivo porque el cliente lo es todo, y en la industria de seguros lo debe ser con mucho más ahínco. Nosotros tenemos una industria en la que estamos vendiendo un intangible, o sea, estamos vendiendo un producto de confianza, estamos entregando un capital de dinero para que en algún momento adverso, dada la ocurrencia de un evento, la compañía nos respalde y nos salga a solventar esas necesidades que se nos generan. Entonces, últimamente la protección al consumidor ha tenido conciencia y ha sido un tema de vital importancia para las compañías de seguros y para el regulador, quien ha adelantado también muchos aspectos normativos en aras de que siempre el consumidor pues esté bien informado, los contratos estén muy desarrollados y que el cumplimiento de las obligaciones que se comprometen las compañías de seguros se haga de una forma correcta y ágil. Bueno, aquí es importante lo que dice Luis Eduardo, y es que las compañías de seguros están para proteger a los consumidores de los riesgos a los que se ven expuestos, y es minimizar ese impacto económico que uno tiene a la hora de que le suceda algo. Entonces, aquí es donde empieza este proceso de la reclamación de a qué tengo derecho y cuáles son mis deberes como consumidor. Entonces, primero hablemos de eso que llamaban la letra menuda. ¿Eso existe? ¿Eso todavía existe? ¿Qué es lo que pasa con eso y qué se entiende por letra menuda? Bueno, exacto. Yo creo que es importante ver todo el proceso, digamos, de un consumidor de seguros desde que se acerca a una aseguradora, desde que tiene una necesidad de adquirir un seguro, lo contrata, el desarrollo del contrato y el momento del siniestro, que es, digamos, el momento donde ese intangible se manifiesta y se espera ver el servicio. Entonces, desde los primeros momentos, pues es muy importante que el consumidor de seguros esté muy bien informado. Digamos, el tema de la información es muy importante. Y aquí se debe estimar que es tan importante la información que suministra la compañía de seguros como el deber del asegurado o del posible cliente de leer y conocer claramente los productos que está adquiriendo, porque no se puede quedar el consumidor de seguros con la información que le da su intermediario. Por supuesto, la labor de los intermediarios es muy importante, acerca, facilita, digiere el lenguaje, explica, pero el consumidor debe ir mucho más allá, debe leer, conocer el producto que está adquiriendo. Y esto es muy relevante porque en la medida en que el consumidor esté bien informado, puede tomar buenas decisiones y puede comparar. También el mercado colombiano y mundial está dando muchas alternativas. Hay elementos ya en redes sociales, en internet, de portales de comparación en los cuales puede llegar a tomar mejores decisiones. Y la mejor decisión no es solo el precio, es muy importante que un consumidor de seguros sepa la relación del precio o la prima contra lo que está adquiriendo. Es importante que conozca las coberturas, las exclusiones, los valores asegurados, las limitaciones en las cuales la compañía no atenderá o no prestará o no indemnizará un servicio. Hablemos un poco de eso, Luis Eduardo. Coberturas y exclusiones para que la gente entienda qué son las dos cosas. Pues mira, el contrato de seguro se manifiesta en un documento que se llama póliza. Allí se consagran todas las disposiciones del contrato, es decir, es el producto que se adquiere. Cabe anotar que en el ámbito de seguros
la regulación del Estado es mucho más fuerte que la de cualquier actividad económica. Las compañías de seguros son vigiladas por la Superintendencia Financiera y eso supone que esos clausulados, esas pólizas, esos contratos de seguros son previamente revisados por la Superintendencia. ¿A efectos de qué? De que las condiciones estén adaptadas a la norma, que no vaya a haber condiciones lesivas o abusivas para el consumidor de seguros. Y una vez son aprobadas por la Superintendencia, ya pueden ser ofrecidas al público. Y allí las compañías de seguros las ofrecen y tienen que tener unos requisitos. Cuando tú me hablabas del tema de la letra menuda, eso es un mito que se ha creado en la industria aseguradora. La norma le exige a todas las compañías de seguros que su redacción sea sencilla, que sea de fácil entendimiento para el público y sobre todo que sea en caracteres destacados. Es decir, eso que tenga que hacer un esfuerzo para leer y que realmente dé pereza, eso está proscrito, porque la norma exige claramente que los caracteres deben ser de fácil comprensión y de fácil observación. Y en este contexto las compañías cumplen con esos requisitos. Entonces, una vez están aprobadas, pues obviamente es deber, vuelvo e insisto, del consumidor de acercarse y conocer y preguntar. Las compañías de seguros también tienen, digamos, centros de información donde pueden preguntar, tener, digamos, superar las dudas que se le generen ante una redacción, ante un término que de pronto pueda sonar un poco técnico, preguntar qué es, qué me va a pasar, cuáles son las consecuencias, qué quiere decir determinada condición. Entonces, o sea, ahí es muy importante. En conclusión, lo que estamos diciendo es que una póliza trae todas las condiciones entre qué me cubre y qué no me cubre. Exactamente. Y que yo, como consumidor de seguros, debo tener la obligación de entender eso para saber qué estoy comprando. Por supuesto, sin lugar a dudas. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Te quiero recordar que esta semana, en el transcurso de esta semana, hemos recogido varias inquietudes de personas que nos escribieron y pues tratamos de congregarlas en términos generales para que todos entendamos de qué estamos hablando. ¿Quiénes tienen la calidad de consumidores financieros de seguros? Es la primera pregunta que nos hacen. Mire, consumidores, no solo el cliente, o sea, no solo aquella persona que ya tiene adquirido un producto con una compañía de seguros, sino que consumidores, toda aquella persona que potencialmente puede llegar a ser un cliente, quien va y pregunta a una compañía de seguros por los servicios o por los productos que se ofrecen, quien cotiza un seguro ante determinada aseguradora. O sea, no solo el cliente, toda persona que potencialmente pueda llegar a adquirir una póliza, lo cual quiere decir que clientes o consumidores somos todos. Entonces, en ese orden de ideas, si yo voy a adquirir un seguro, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Mira, lo primero que se debe tener en cuenta es qué necesidad yo tengo, es decir, qué riesgo quiero yo amparar. Porque no voy a hacer una caricatura, no voy a contratar un riesgo de maremoto en la ciudad de Bogotá, es algo que yo no necesito. Entonces tengo que conocer perfectamente mi riesgo, saber cuáles son mis necesidades, cuáles pueden ser esos eventos de los cuales yo puedo padecer que me generan una necesidad económica. Con eso debo acceder al mercado, conocer qué compañías del mercado ofrecen un producto que encuadra en mis necesidades. Pongamos el ejemplo de una casa. Por ejemplo, ¿qué necesidades tendría una persona en una casa? Claro, esto es claramente un producto de hogar en el que yo digo, mire, ¿a qué se puede estar expuesta mi casa, mi sitio de habitación? Por supuesto, el hurto, por supuesto puede tener averías de tuberías, inundaciones, por supuesto es una edificación que se puede ver expuesta a riesgos de la naturaleza, como puede ser el terremoto, el riesgo de incendio y un sinnúmero de eventos. Entonces, obviamente hay compañías que diseñan productos que atienden todas estas eventualidades y yo hago una lectura y voy al mercado y consulto, digamos, qué compañía lo ofrece. Con esto es muy importante y aquí es un tema, la labor de la intermediación de seguros.
es decir, los agentes, las agencias o los corredores de seguros, quienes facilitan la labor de colocación de productos de seguros en el público. Y ellos tienen una labor muy importante, porque de ellos depende el primer acceso de las personas al mercado asegurador, la presentación de los productos, las coberturas, las limitaciones que se tienen, la explicación de cómo funciona, de las modalidades de pago. Y con esto el consumidor es importante que no se limite a un solo producto, que compare. Es muy importante que compare qué hay en el mercado. Y una vez comparado, conozca de su propia mano el contenido. Que no se quede solo con la información que seguramente muy completa le dará al intermediario, sino que vaya un poco más allá, que evalúe, que lea los cuestionarios. Muchas veces nos decimos que nos da pereza leer los cuestionarios, pero realmente instruye, porque da a entender qué es lo que estamos adquiriendo y para qué nos sirve. Eso genera cultura aseguradora. En ese orden de ideas, ahí vale la pena invitar entonces a todos nuestros seguidores a que entren a nuestra página de vivasegurofasecolda.com y ahí podrán encontrar toda la información acerca de los riesgos y los seguros que podrían cubrir eventualmente según sus necesidades. Pero tú acabas de tocar un tema muy importante, es el caso del intermediario. ¿Cuál es el papel de este personaje y qué debo yo tener en cuenta a la hora de acudir a un asesor de seguros para que me explique realmente qué me cubre o a qué tengo derecho o a qué no? Claro, un intermediario ya en el mercado colombiano se entiende un profesional de la actividad aseguradora. Entonces es muy importante verificar la idoneidad del intermediario, o sea, que quien te esté ofreciendo un producto de seguros tenga la capacidad y la autorización para ofrecer, y por supuesto la experiencia para conocer y ofrecer productos de seguros en los ramos en los cuales, o en las líneas o en los productos en los cuales tú estás interesado. ¿Pero dónde verifico? Hoy en día la Superintendencia Bancaria ha establecido un registro de intermediarios donde los clasifica por experiencia, por compañías con las que puede o está autorizado para trabajar y los ramos que puede ofrecer en función del conocimiento que tiene de esos productos de seguros. Y allí, digamos, en ese registro se puede verificar un poco la idoneidad y las calidades de ese intermediario. Es muy importante saber que uno está asesorado de una persona que tiene esa idoneidad y esa capacidad. Y en ese orden de ideas, tengo un caso de Francisco Díaz que nos escribió esta semana y dice lo siguiente: me robaron mi auto y reclamé al seguro y solo me pagaron el 90% del valor del vehículo. El vendedor o intermediario me dijo que estaba todo incluido. ¿A quién le creo y dónde me puedo quejar? Bueno, lo primero que tiene que hacer el usuario es verificar si es que no lo hizo al principio el producto que adquirió, porque eso supone que hay una cantidad de condiciones, digamos, o limitaciones en las que opera el seguro, y de lo que se podría deducir de este caso es que una de ellas es un concepto que es muy importante en el seguro, que se llama el deducible. Expliquémosle un poco a las personas qué es el deducible. ¿Qué es el deducible? El deducible es un concepto que supone que de la pérdida del objeto no se le traslada la totalidad a la compañía de seguros, sino que hay un porcentaje que soporta el asegurado. Por lo general lo estiman en el 10%. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por una razón muy sencilla, y es que el seguro tiene un componente moral muy importante. Y en la medida en que el asegurado soporte alguna de la pérdida, contribuirá de alguna manera a que la pérdida no se dé. Será diligente en el cuidado del objeto que es asegurado, será en su uso, y porque de no existir así, pues se le dejaría todo para que los riesgos se materialicen y la compañía sea quien pague. Entonces, por lo general, y en los seguros de automóviles, se establece por pérdidas unos deducibles que son del 10%. Entonces, si este es el caso, lo primero que ha debido hacer el usuario es leer y verificar si tiene derecho o no. Ahora, puede que no sea el caso, puede que haya sido, digamos, un abuso de la compañía de seguros. Entonces, en ese caso, sí puede llegar a quejarse. ¿Y cómo puede hacerlo?
Tiene 3 mecanismos directos para que lo hagan. Escuchemos eso que y esto es muy importante. Antes de que cualquier usuario entre a un litigio judicial con una compañía de seguros, tiene unas instancias para solucionar los conflictos. Y es muy importante que las use porque se puede evitar unos litigios largos, judiciales, cuando son problemas que los hubiera podido solucionar con la debida anticipación. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Primero, recurrir directamente a la compañía de seguros, bien sea implementando o interponiéndole una queja. Las compañías de seguros hoy tienen que tener establecido por disposición de norma unos sistemas de atención al cliente donde fijan claramente las políticas, los procedimientos y los tiempos de respuesta que se deben dar, y allí puede, digamos, canalizar directamente ante la compañía de seguros. Pero también tienen otras figuras, que son los que se llaman defensores del consumidor o defensores del asegurado, que son profesionales que no están vinculados laboralmente a la compañía de seguros, independientes, pero que reciben quejas de la aseguradora, y ellos dan su dictamen o determinan si la compañía tuvo razón o el cliente tiene la razón. Y esto ayuda a solucionar muchas controversias. Y otra vía directa es la misma superintendencia financiera, que tiene una delegatura, un módulo donde recibe quejas de todas por abusos o por malos servicios o por inconformidades de las entidades del sector financiero, entre ellas las compañías de seguros. Entonces repasemos, tenemos 3 mecanismos para poder hacer quejas o presentar nuestras reclamaciones sobre situaciones anómalas que uno considere deba presentar por una compañía de seguros o un intermediario de seguros, directamente con la compañía, frente al defensor del consumidor de seguros de la compañía, o directamente frente a la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Es la superintendencia quien sanciona o quien dirime finalmente si se sanciona o no a un intermediario o a una compañía de seguros? Sí, o sea, la superintendencia tiene la capacidad de sancionar administrativamente a las compañías de seguros por abusos o por incumplimiento de normas en materia de protección al consumidor. Pero de todas maneras, los conflictos ya en relación con disputas contractuales, o sea, con interpretaciones del contrato, ya en última sí deben ser dirimidos por un juez de la República, o también por jueces que ha creado la misma superintendencia. La ley le ha dado a la superintendencia financiera, en algunos casos, la posibilidad de que falle como si fuera un juez de la República. Y estos procesos son un mecanismo idóneo y de mucha utilidad para el consumidor financiero, porque si la misma superintendencia que conoce la actividad de seguros está fungiendo como juez, pues es un mecanismo de protección alto también para los usuarios. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que las compañías de seguros están vigiladas, digamos, directamente por la superintendencia, y eso le da una garantía a los consumidores de seguros de que van a tener un respaldo para responder independiente. O sea, las compañías per se responden, pero si en caso de hacerlo, pues lo vigilan la super, y ellos tendrán la potestad de dirimir o no sobre esa aseguramiento. Exactamente. Eso es una cosa muy importante, porque es el respaldo cierto del Estado frente a una actividad económica. Y una actividad económica que, vuelvo e insisto, es, Ingrid, vigilada con mayor rigor que cualquier actividad económica. La superintendencia financiera vigila las actividades bancarias, la bursátil y la aseguradora, y con especial cuidado, porque en todas estas lo que se está haciendo es entregando recursos del público a entidades para que las administren y atiendan sus obligaciones. Entonces, por eso la superintendencia tiene especial cuidado y la vigilancia es especial, diferente a la de cualquier otra sociedad comercial. Aquí el cumplimiento de las normas, la verificación de la actividad que hacen las sociedades de seguros es mucho más rigurosa. Vigilar su solvencia económica, que tengan los recursos necesarios siempre para atender las obligaciones y para responderle al público, definitivamente es un mensaje de tranquilidad para los consumidores. Nos escribió Will Valar, ¿cuál es el mecanismo o procedimiento para realizar el reclamo de un siniestro? Bueno, es muy importante siempre cuando se materializa el hecho asegurado
que se documente dos aspectos fundamentales. Se entrega una prueba de la ocurrencia del hecho y de su cuantía. No deben ser necesariamente pruebas muy complejas, es decir, por ejemplo, se me robaron el vehículo, pues hombre, verificar el valor del vehículo es muy fácil con un concesionario, con el mercado, con las revistas de los listados de precios, con la guía de valores de Fasecolda, con la guía de valores de Fasecolda y por ejemplo en la cuantía, pues en la ocurrencia, en la denuncia penal de que yo fui víctima de un hurto de mi vehículo. Esas dos circunstancias conforman una cosa que en seguro se llama la reclamación. Y por ejemplo, para entrar antes de la reclamación, en el caso de vida, ¿qué sucedería? ¿Qué tendría yo que presentar, por ejemplo? Por ejemplo, para el caso de vida, esa reclamación se perfecciona con dos cosas muy sencillas. Si un seguro de vida tiene dado el valor asegurado por sí mismo, pues no hay que entrar a probarlo porque la compañía ya sabe cuánto es el valor asegurado. Pero sí la ocurrencia, y la ocurrencia es el certificado o acta de defunción que se tenga del deceso de la persona. Es muy sencillo. Con eso claramente la compañía tiene que entrar a estudiar las circunstancias en que ocurrió y que esas circunstancias empaten con los términos del contrato. Y para eso tiene el término de un mes. Un mes en el cual debe... ¿Yo tengo un mes o la compañía tiene un mes? La compañía de seguros tiene un mes a partir del momento en que el usuario o el asegurado le formula esa reclamación que demuestra la ocurrencia y la cuantía. ¿Y el asegurado cuánto tiempo tiene para demostrar la ocurrencia de ese suceso, para presentárselo a la compañía de seguros? Bueno, esto es un aspecto muy importante, es decir, una vez ocurrido el hecho, en el mundo jurídico hay una cosa que se llama prescripción, que es el tiempo que yo tengo para ejercer mis derechos, y si no lo hago pudiéndolo hacer, esto por temas de seguridad jurídica pues se proyecta en el tiempo y puedo perder mi derecho. Para el contrato de seguros, la posibilidad que yo tengo de ejercer mis derechos, si los conozco y sé la ocurrencia del evento, yo tengo 2 años desde la ocurrencia del evento para ejercer ese derecho. Es muy importante eso. Es decir, las personas no pueden saber que tienen un seguro, que les ocurrió un evento y dejarlo ahí y postergar el tema, porque si se les pasa 2 años, pues evidentemente se configura lo que en términos jurídicos se denomina prescripción y pierden esa posibilidad de ejercer ese derecho. Volvamos al tema de los 30 días que tienen las compañías de seguros para pagar. ¿Eso garantiza que efectivamente se materializa el riesgo? Claro, una vez, vuelvo y digo, se perfecciona la reclamación, los 30 días tiene la compañía para estudiar las circunstancias en las que ocurrió. Y pasados esos 30 días, la compañía puede hacer 2 cosas. Una es pagar, es decir, estaría ya obligada al pago. Y si a partir de ese momento, si la reclamación ha sido completada, como estoy diciendo, y pasó el mes, y tenía que pagar y no pagó, pues le correrán intereses de mora a la compañía de seguros. Okay. Ahora, eso es importante tenerlo en cuenta. Si a la compañía de seguros considera que las circunstancias no se dieron conforme a las condiciones del contrato, manifiesta su posición en un documento que se llama objeción, en el cual tiene que explicar por qué no paga. Por ejemplo, porque la circunstancia se dio de acuerdo a una exclusión. Pensemos que en un accidente de tránsito la compañía estipuló que no lo cubría porque si ocurría bajo los influjos de las bebidas alcohólicas, y hizo la investigación correspondiente durante ese mes y estableció que en efecto la persona que venía manejando tenía unos grados de alcohol en la sangre no permitidos, y esa fue la causa del accidente, pues lo objeta y no da lugar al pago. Ello no quiere decir que si el asegurado cree tener razón, pueda ya ventilar este caso ante una vía judicial, ya que sea un juez de la República quien lo dirima. Pero obviamente si la compañía no cree tener la razón en no acceder al pago de una indemnización de seguros, pues evidentemente debe manifestarlo en un escrito y explicarlo claramente.
Bien, muy bien. Entonces, en este orden de ideas sí es importante tener en cuenta estos tiempos para hacer la reclamación y estos tiempos para saber cuándo la compañía paga. Aquí es importante reconocer que ese es uno de los grandes beneficios del seguro, y es que yo en muy corto tiempo recupero aquello que seguramente pude haber perdido o se me pudo haber dañado. Entonces, así como hay gente que pierde su casa para toda la vida, los que los tienen seguros pues podrán recuperar su vivienda en un periodo de mínimo 3 a 6 meses. Sí, esa es la virtud del seguro, digamos. Hay muchos otros mecanismos, digamos, que atienden el resarcimiento de perjuicios económicos, pero lo que tú dices, el seguro tiene una virtud y es la inmediatez. Es decir, yo puedo en un lapso corto recuperar o restablecer el patrimonio que se me ha deteriorado con ocasión a un hecho ocurrente. Diferente es en otros mecanismos como en el ahorro, porque el ahorro supone la provisión que temporalmente me supone un lapso de tiempo más largo para yo llegar a tener recursos suficientes para poder solventar una necesidad. Por ejemplo, pensemos en un seguro de terremoto. Mi vivienda colapsa por la ocurrencia de un evento de terremoto, pues el seguro entra a solventarme dentro de los trámites de ley y los términos establecidos el dinero suficiente para que yo recupere o tenga una vivienda igual a la que tenía. Si lo hago por mis propios medios, pues tener esos recursos me va a llevar mucho más tiempo, tendría que tener una provisión, un ahorro mucho más largo, y puede que cuando me ocurra ese evento no tenga la totalidad de los recursos. Esa es la ventaja que tiene el seguro sobre las otras instituciones. Pregunta Pablo Miller Artunduaga: en caso de un accidente de daños a mi vehículo, ¿puedo recuperar el valor del deducible que pago? Sí, en algunos casos. La respuesta es sí en algunos casos. Pues como les dije, el valor del deducible está establecido para que el asegurado no le pierda interés a la vigilancia del cuidado, pero pensemos el caso en que, por ejemplo, a mí me hurten el vehículo, la compañía y la aseguradora me indemnice descontándome el valor del deducible. Con posterioridad, la aseguradora recupera el vehículo. Como lo recupera, pues, y como ya pagó, pues le queda de su propiedad y lo puede comercializar, que eso se llama venta de salvamentos. Si esa venta de salvamento es muy superior a lo que me indemnizó, yo tengo derecho a participar de esos beneficios que obtuvo la aseguradora en proporción a lo que yo di de deducible. Y ese sería el caso en el cual podría recuperar sin lugar a dudas el deducible. O en otros eventos en los cuales el culpable o el responsable del siniestro le pague a la compañía de seguros y cubra también, digamos, ese valor de deducible que yo soporté, pues el responsable del siniestro, yo puedo también repetir o irme contra ese responsable para que me pague esa porción que la compañía de seguros no me dio. Hablemos un poco de deberes del consumidor, porque aquí hemos hablado de lo que la compañía tiene que hacer, pero yo como consumidor también tengo unas obligaciones que tengo que cumplir para que efectivamente pues estén vigentes los seguros y demás. Hablemos, por ejemplo, en el caso de salud. ¿Por qué es importante declarar el estado real de salud? Mira, Ingrid, yo no diría solo en salud. Yo creo que la declaración del estado de riesgo es una de las obligaciones o deberes más importantes que debe cumplir el asegurado en cualquier seguro. ¿Y por qué lo digo? Porque el seguro se basa en la confianza. Ya lo había dicho yo, que la confianza de que yo entrego un patrimonio para que usted en un momento adverso me pague, pero del otro lado también es la confianza que tiene que tener la aseguradora sobre su asegurado, que la información que le está dando sobre las circunstancias del riesgo son las más precisas y son veraces, porque de esa información dependen dos cosas estructurales. Una, que la compañía de seguros decida o no asegurar, y también depende en qué monto, en qué cuantía. Entonces, si yo no soy claro en esa información, ya genero una distorsión en el contrato, y eso la norma le genera una sanción.
Entonces es muy importante que yo dé la información, y la información la puedo dar de dos formas. Una es si la compañía de seguros me suministra un cuestionario, me hace unas preguntas. Debo responder esas preguntas de la forma más exacta y veraz que se debe hacer. ¿Y por qué lo debo hacer? Porque si la compañía me está haciendo esas preguntas, ello quiere decir que son relevantes para la decisión que vaya a tomar y para el aseguramiento que va a tener conmigo. Entonces, también puedo responder, si no hay cuestionario, yo debo contar todas aquellas circunstancias que creo relevantes. O sea, que en mi conocimiento del riesgo son relevantes. Es decir, pensemos que la compañía de seguros para el aseguramiento de un vehículo no me suministró un cuestionario. Yo puedo decir, oiga, el carro viene con una falla del motor, sépalo usted. Aquí la buena fe de los dos lados es muy importante. Entonces, dar esa información, bien sea con un cuestionario o darla de forma espontánea, es muy importante, porque si posteriormente, al momento del siniestro o durante la vigencia del contrato, se verifica que esa información no es exacta, se generan unas consecuencias legales de nulidad del contrato. Esto me lleva a otro de los deberes de los consumidores de seguros, y es la obligación de tener al día el pago de sus pólizas. ¿Qué pasa si yo no tengo mi póliza paga al día? ¿Qué podría suceder en caso de que pase algún evento inesperado? Esa es otra segunda obligación relevante por parte del asegurado en el contrato de seguros. Es decir, si la compañía se compromete a asumirme el riesgo, pues lo hace correlativamente al pago de una prima. El pago de la prima, pues el mercado lo puede establecer de muchas formas: un pago único, varias formas de pago, pagos fraccionados, existe financiación de primas, y lo importante es que yo, en efecto, tenga siempre al día mi seguro. La norma da el plazo de un mes para pagar la prima o las cuotas en las que se divida la prima, y si posteriormente al mes no se ha ejercido ese pago, pues procede la terminación del contrato. Puede que me ocurra un evento con posterioridad, voy a tratar de reclamarlo y la compañía ya me haya alegado que en efecto se venció el pago y por ende no procede la indemnización. Entonces es muy importante la diligencia y la conciencia que tenemos que tener en el estado de pagos de las primas de nuestros productos de seguros. Sí, porque hemos tenido casos de gente que dice, es que yo duré toda la vida pagando, y entonces ¿por qué no me reconocen eso? Y eso es, yo se lo asemejo como adquirir un producto. Si usted lo paga, lo tiene. Es básicamente en las mismas circunstancias, ¿no? Y mucha gente cree que, oiga, pero ¿por qué no me paga? Entonces devuélvame la prima. Pues no hay devolución, porque realmente ese era el servicio que se estaba prestando. Es decir, la compañía en efecto asumió esa contingencia de pago durante un término. Que no la haya pagado después y que en el momento en que efectivamente no se dio, ya no estaba vigente porque no se había dado el pago, ocurre el siniestro, pues no le da lugar a la obligación de pago. Entonces es muy importante siempre tener los seguros al día. Aquí hay una persona que nos escribe, se llama Santiago León, que nos pregunta, ¿cuáles procesos judiciales o acciones constitucionales son procedentes para discutir el reconocimiento de lo asegurado en caso de negociación del pago por parte de la aseguradora? Bueno, primero, trátanos de explicar qué nos quiere decir Santiago con todo. No, lo que quiere preguntar Santiago es, cuando yo ya tengo una disputa contractual con la compañía de seguros, o sea, que yo creo que me procede el pago y la compañía cree que por algún aspecto, bien sea del contrato o de la ley, no procede, pues esas diferencias conceptuales se deben dirimir ante un juez de la República. Por lo general, estamos hablando de un juez civil, digamos, okay. Pero hay otros tipos de seguros donde si quien es el asegurado es el Estado, pues será ante la jurisdicción contenciosa administrativa, donde se dirimen todas las diferencias que tiene el Estado con los particulares. Si es un tema de índole laboral, pues evidentemente será ante la jurisdicción laboral. Y por lo general pues son acciones
que se llaman ordinarias, es decir, los procesos normales que buscan el reconocimiento de un derecho. Pero hoy en día, y esto pues lo advierte bien Santiago, existe la posibilidad de la tutela. La tutela ha llegado a todas las instancias de la vida pública y a todos los sectores, y los seguros no han sido ajenos a ellos. Entonces muchas veces se buscan acciones de tutela para el reconocimiento de indemnizaciones. Allí lo importante es ver que si se interpone una acción de tutela, realmente lo que esté mediando es la vulneración de un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Si con la falta de reconocimiento del pago de la indemnización, lo que está mediando es el derecho a la vida, un derecho a la igualdad, derechos fundamentales que establece nuestra Carta Fundamental, pues se podría pensar en interponer una acción de tutela. Pero esto es la excepción. Lo normal son las acciones ordinarias que te acabo de explicar. Diana Ladines nos pregunta si existe un sistema de quejas y reclamos en las compañías o en la super o en alguna parte donde uno pueda informarse acerca de este tema. Por supuesto, como ya lo había dicho, pues, es decir, yo creo que las compañías son las más interesadas en que sus clientes pues, se sientan conformes, bien atendidos y sobre todo bien informados. Y la norma les obliga a tener todo un sistema de atención al consumidor. Y este sistema supone desde la información de sus productos hasta la atención de las quejas y todos los procedimientos. Y también, y las compañías deben reportarle a la superintendencia qué está pasando con las quejas, cuántas quejas se interpusieron, cuáles fueron los motivos más recurrentes, monitorear qué está pasando, atacar qué acciones se están tomando frente a esas problemáticas que se están generando. Entonces, este sistema es muy importante para las compañías de seguros porque es un factor de saber cómo están frente a sus clientes. Y la misma superintendencia, vuelvo y digo, tiene un módulo de atención al usuario donde también recogen directamente las quejas o las peticiones que hagan los consumidores. Desde su conocimiento, ¿de qué es lo que más se quejan los consumidores de seguros? Pues esto es un tema que se viene trabajando con la superintendencia porque entre más detalle haya de información, mejor se puede llegar, digamos, a las causas. Hoy en día los módulos de la superintendencia pues tienen unas causas, digamos, definidas, pero no permitirían de llegar al detalle. El sector asegurador viene trabajando en poder llegar a un mayor grado de detalle de información, pero muchas veces el grueso que se ha encontrado es en atención o prestación del servicio. También se encuentra mucho en el tema de disputas o diferencias contractuales, es decir, yo creo que usted me va a hablar, ¿no? Del contrato. Sí, y otro en demoras de atención al servicio. Ahí, digamos, la superintendencia pues brinda esta información, el sector asegurador quiere llegar a un mayor grado de detalle para saber estas disputas contractuales, a qué causas específicas ya y de seguros obedecen, pero realmente son los tres grandes pilares por los que se quejan los usuarios. Tania López nos pregunta, ¿cómo uno como consumidor financiero se protege de las ventas atadas de un seguro cuando se adquiere un crédito con un banco? Esto es muy importante, y esto es un tema muy importante porque en la norma las ventas atadas están prohibidas, están proscritas, es decir, este tipo de prácticas ya son rechazadas por las normas. Es muy fácil o puede ser tentador que un grupo económico que tenga su banco, su aseguradora, pues quiera ofrecerle y colocarle, todos los productos de su marca al cliente. Pero realmente el cliente no está en la obligación o no se debe ver abocado a tener que aceptarlos. Siempre existe la posibilidad que el cliente pueda aportar sus propios seguros, por ejemplo, en créditos hipotecarios, en créditos para vehículos, el usuario puede aportar sus seguros. Eso sí, es fundamental que esos seguros que él aporte para garantizar esos créditos o para salirse de lo que se puede llamar una venta atada, tengan las mismas condiciones que el banco requiere para que se cumpla esa obligación de garantía. O sea,
Entonces volvamos, yo no estoy obligada a tomar el seguro con quien la entidad bancaria no, sin lugar a dudas me ofrece, sino que lo puedo hacer con otra aseguradora en las mismas condiciones que me está pidiendo el banco. Y si la entidad financiera o la que sea le niega el crédito o le niega el otro producto por no adquirir el seguro, esto es un motivo de queja y lo puede recurrir ante la Superintendencia Financiera y claramente ejercerá, digamos, su autoridad para que se le permita aportar la póliza que considere es más beneficiosa para él. Y eso es muy importante porque al principio hablábamos de la necesidad de comparar. O sea, muchas compañías de seguros ofrecen las mismas coberturas y los precios pueden ser uno o más favorable para otros en las condiciones, en las mismas condiciones que está exigiendo el mercado. También es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, Luis Eduardo, ¿qué pasa con esos seguros de crédito? ¿Cómo funciona este tema de los seguros de crédito? ¿Por qué son importantes o por qué no son importantes? ¿Qué es lo que realmente le ayuda a cubrir a las personas en sus contingencias? No, es muy importante porque cuando adquirimos créditos con entidades financieras, pues lo que tenemos es que tener la posibilidad de poder pagar esas obligaciones. Y hay eventualidades en las cuales esas nos impedirían seguir pagando los créditos o cumpliendo nuestras obligaciones. Entonces, pensemos en un crédito de libre consumo que yo adquiera con una entidad financiera. ¿Qué pasa si yo me muero? Pues el crédito sigue vigente y se le trasladaría a mis sucesores. En cambio, si existe un seguro de vida cuyo beneficiario sea la entidad financiera, pues en caso de muerte o de incapacidad que me impida tener una vida productiva, pues entraría la compañía de seguros a solventar ese crédito y no le quedaría a quienes me van a atender si soy incapaz o a mis sucesores si es en caso de muerte. Pensemos el caso en el que también la entidad financiera pues recibe un crédito hipotecario y recibe como garantía ese bien. ¿Qué le pasa a ese bien si se incendia? Pues se deteriora económicamente. ¿Qué pasa si se destruye por un terremoto? Pues si yo pierdo la garantía de ese crédito, pues el banco me podría ejecutar a mí directamente. Entonces yo necesito un seguro que me blinde contra esas eventualidades, incendio, terremoto, y me ayude, digamos, a restituir mi bien. Primero, para poder vivir en él, y segundo, para que pueda servir cumpliendo el rol de ser una garantía del crédito. Bueno, vamos a ir cerrando este Facebook Live en el día de hoy, Luis Eduardo. Un consejo para nuestros consumidores de seguros. Mire, el consejo es conozcan sus riesgos, infórmense, asesórense y siempre ante cualquier duda que tengan, pregunten. Ese es el mejor consejo que puede tener un consumidor de seguros. Como estamos en la moda de los reyes, como diría el de los reyes, hay que leer. Eso es importante porque de esa manera nosotros sabemos qué estamos comprando y a qué tenemos derecho. Para nosotros tenemos otro mensaje que darles y es que entren a nuestra página vivasegurofasecolda.com. Ahí también van a encontrar una sección de protección al consumidor, donde van a poder entender un poco más esto que hemos venido hablando con ustedes en el transcurso de esta mañana, qué es una queja, cómo hacer una reclamación, a qué tengo derecho, a dónde puedo acudir en caso de que tenga un problema con una compañía de seguros o con un intermediario. Para nosotros es muy importante entregarle información que sea útil para que usted pueda pues, gozar además de sus seguros como lo debe hacer. No sé si tengas algún otro mensaje final. No, decirles para los usuarios que siempre recuerden la importancia del seguro, que es el que siempre nos va a acompañar en los momentos difíciles. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Este video estará dispuesto en nuestra página de Facebook todo el tiempo, en YouTube, para que ustedes puedan acudir a nosotros, repasar todo lo que hemos visto acá y si tienen alguna duda, por favor, escriban a vivasegurofasecolda.com. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego.